¿Qué Pues pasa, bueno, Viti? ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y vosotros qué tal? Pues bien, ahí vamos, hoy con la buena noticia de la fase uno, por fin. Bien, 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 ya El centro el lunes. por fin vosotros ya vais a poder ahí hacer cositas. Muy bien, así me Así que, gusta. bueno, cualquier noticia positiva en estos momentos es como multiplicada por 10, ¿no? Claro, claro. No, hombre, y después de todo lo que habéis estado pasando vosotros y todo lo que os lo habéis currado, pues estaréis felices. Así que bueno, ahora vamos con el proceso de desescalar a nuestro, a ver cómo responde la gente y demás, pero bueno, Pues poquito a poco, paciencia, Viti. Poquito a poco porque no hay prisa ahora también tampoco. en estos primeros momentos que hemos sabido la noticia hace unas horas y comunicándose a los clientes, en general todos bastante contentos y con mucha predisposición de volver a entrenar. Así Claro, que sí, son buenas noticias. muy bien. Y que nada, bueno, antes de nada voy a presentarte un poco, ¿vale? Bueno, él es Javier Butragueño, Javo para nosotros, ¿vale? Y bueno, pues es compañero nuestro de la universidad, aunque él iba unos cursos por delante y bueno, nosotros lo conocimos más cuando ya era un miembro más del laboratorio de fisiología y nosotros pues también actuábamos como cobayas En en algunos estudios, sí. estudios que hacían y demás. Y bueno, y desde entonces, pues la verdad que nos llevamos muy bien y nada, y es un tío, pues, es un tío de puta madre que siempre está dispuesto a echar una mano en cualquier cosa y, Hombre, a vosotros sí. ¿vale? A la gente que quiero, yo siempre digo que a la gente que quiero hay que apoyarla y sobre todo a la gente que es buena. Vosotros sois muy buenos. Yo siempre lo he dicho, desde que empezasteis a montar personal running, para mí sois una referencia también tanto en el mundo del emprendimiento, y lo digo con cariño, ¿eh? A mí ya sabes que me gusta mucho la empresa y yo creo que habéis hecho un trabajo espectacular, ¿eh? Bueno, y lo que nos queda, esperemos, ¿no? Que es Sí, lo sí, bueno. sí, sí, Entonces, sí, nada, bueno, Javier también es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tiene el doctorado, y es el fundador de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. No, no. No digas eso, que luego, luego si dicen algo que no sea así, me dan a mí. No, él ha formado una plataforma online donde da muchas formaciones sobre obesidad, sobre todo bueno, pues para profesionales que se dedican al mundo bueno, de tratar a personas con sobrepeso y con obesidad y demás, para mejorar su salud, básicamente. Mm. Creo que está bien, ¿no, Sí, Javo? sí, sí, perfecto. Y nada, pues es un especialista en la materia, él en todos temas de obesidad y sobrepeso, la verdad que pues es un tío que domina mucho y que ahora mismo le estamos viendo en muchísimas charlas y demás. Y la charla de hoy, pues bueno, va a consistir en tratar desde un punto de vista un poco más un punto más de la salud, todo, todo, este, todo este confinamiento que hemos pasado y este desconfinamiento, ¿no? Que estamos iniciando ahora y bueno, y todo lo que eso nos puede haber conllevado a nivel salud, a nivel de haber cogido peso, de cómo retomar, de si es bueno retomar de golpe, si no. Y creo que aquí él nos va a ayudar muchísimo y nos va a dar muchísimas ideas, porque además es un tío que habla muy claro y se le entiende muy bien todo lo que habla. Así que yo voy a intentar hablar lo menos posible y realmente el que nos va a hablar va a ser más él, ¿vale? Así que nada, cualquier cosa que os vaya surgiendo, dudas y demás, no os cortéis y ir preguntándonos y cuando podamos pues pararemos, iremos respondiendo, ¿vale? Muy bien, Y Viti, pues muchas gracias. Y a todos los que están ahí viendo y lo verán después. así que nada, vamos a empezar. Esto, bueno, lo hemos nombrado la importancia del ejercicio aeróbico, pues tras esta cuarentena del COVID-19, pero bueno, va a ser importancia del deporte, del ejercicio aeróbico, incluso pues también vamos a tratar ejercicio no aeróbico como trabajo muscular y demás, pero bueno, iremos viéndolo paso a paso. Ujú. Entonces, nada, si quieres, vamos a empezar y podemos empezar hablando sobre cómo
ha influido esta cuarentena en nuestro estado físico, sobre todo a nivel salud? ¿Qué cosas nos puede haber provocado el estar tanto tiempo sin movernos o con una alimentación regular al estar en casa y estar todo el día haciendo pan o comiendo a deshoras, ¿no? Entonces, bueno, si quieres podemos empezar por ahí. Vale, genial. Pues nada, muchas gracias, Viti, a ti por la presentación y bueno, y a la gente que está viendo, que lo verá luego. Y nada, pues a ver, esto es una pregunta que ahora se hace mucha gente y realmente la respuesta tampoco es que se sepa 100%, ¿vale? Es decir, porque vais a poder leer muchas cosas que realmente están hechas como en modelos. Es decir, hay muchos estudios que están hechos en personas que han estado encamadas, es decir, que por lo que sea les han puesto en una cama 20 días y han visto cómo evoluciona su salud, ¿no? Es decir, te ponen 20 días, te dan solo de comer o incluso con una vía y están viendo si la masa muscular se pierde, si tu sistema cardiovascular se deteriora. Entonces, es un modelo que no es igual que lo que hemos vivido nosotros. También hay otro modelo que también trabaja sobre las lesiones, ¿no? Es decir, inmovilizan una pierna, por ejemplo, y la otra la entrenan y ven qué es lo que ocurre con la pierna que que no se está entrenando. Entonces, hay que tener ciertos conocimientos de lo que luego uno lee, porque te pueden inducir a dudas. Lo que sí que es verdad que se ha visto que simplemente con 2 semanas de inmovilización, es decir, 2 semanas de estar parado, estamos perdiendo pues casi un 7% de capacidad cardiorrespiratoria, es decir, que cuando luego nosotros volvamos a salir a correr vamos a sentir un poquito más de fatiga o vamos a estar más Dos cansados. semanas, 2 semanas de estar parado te refieres simplemente de dejar de practicar actividad física, como hemos estado, no 2 semanas de estar tumbado en una cama, ¿no? Lo que se habla, por eso te digo que hay que tener cuidado, es que lo hablan estando en cama. Por eso cuando tú estás en casa, realmente si no has estado parado, ese 7% no va a ocurrir. Es decir, que puede ser que disminuya un poco y depende del ejercicio que hayas hecho, pero no tiene por qué ser tan drástica la caída. Pero sí que es cierto que, bueno, pues como no todo el mundo ha entrenado a nivel muscular ni ha podido moverse como se movía, es decir, esto luego tienes que tener en cuenta, Viti, por ejemplo, yo siempre lo digo, a mí me preocupaba más la gente de 60 años en adelante que la gente un poquito más joven. ¿Por qué? Porque la gente de 60 años en adelante que se movía, es decir, el problema es que esa gente de 60 años estaba en el límite, es decir, estaba en una cuerda floja donde cualquier cosa que hiciera que no fuera beneficioso para él le podía llevar a una situación de riesgo, ¿vale? Sí, lo que antes era simplemente, pues, con que él hiciera su día a día de salir a dar una vuelta o salir a hacer este recado el otro, ahora de repente se ha metido en casa y no ha hecho nada. Eso es, eso le mantenía, eso era la cuerda floja, lo tenía así, estaba haciendo equilibrios en la cuerda floja de la salud y de repente, pues eso se ha ido hacia un lado y claro, han caído un poco en ese deterioro, ¿no? Entonces, claro, esa gente que a lo mejor se movía 6.000 pasos, ahora se estaba moviendo 1.000. Y entonces eso, cuando tú te vas haciendo mayor, pues tienes mayores riesgos de, por ejemplo, de resistencia a la insulina. Y eso te puede llevar a problemas luego, pues, de diabetes o problemas de hipertensión o problemas de, bueno, pues, más relacionados con la ganancia de peso, ¿no? Entonces, a mí me preocupaba más esa gente que aquellos que eran deportistas. Tú, por ejemplo, vosotros o mucha gente de la que vosotros lleváis, como son Los deportistas, máquinas se han estado entrenando como bestias durante la cuarentena. claro, por eso te digo que a mí esa gente, a mí, vosotros, además yo sé que habéis dado un servicio y entonces la gente lo ha estado haciendo y más o menos, pues ha mantenido. Es decir, tampoco, ahí lo que había que gestionar bien era el tema psicológico y mental, cómo me encuentro yo, si vivo en una casa de 30 metros cuadrados y tengo 3 hijos y tengo que hacer deberes y demás, y luego el tema emocional con la comida, que claro, yo es lo que decía, yo tengo un hermano que trabaja en estudios de mercado de alimentación y bueno, pues hay datos muy curiosos que yo tengo, a mí me apetece mucho analizarlos porque se ha comprado muchas harinas, mucho alcohol, muchos ultraprocesados. Sin embargo, cuando veo guías que están sacadas del ministerio, no parece que ocurra lo mismo. Entonces, alguien miente, alguien está Claro. mintiendo, ¿vale? Yo no digo quién porque no lo sé, pero hay datos que te dicen una cosa y otros que otra, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que evaluarlo, hay que dejarle pasar un poco de tiempo.
Pero ya te digo, el deterioro sobre todo ha sido a nivel cardiovascular, si no has hecho nada, y a nivel de muscular sí que se ha visto que en 2 días que tú no hagas absolutamente nada, es decir, que te sientes a ver Netflix 8 horas, pues hay atrofia muscular. Significa que luego te va a costar un poquito más moverte, lo vas a notar y claro, toda la progresión que tienes que hacer del entrenamiento va a ser mucho más lenta. 2 días es un fin de que te pilles un fin de sabático sin hacer nada. Ya con Claro, eso pues pierdes. claro, pues, pero es lo que te digo, esos son estudios de encamados, o sea que tampoco hay que preocuparse en ese sentido tanto si tú te has movido y sí que más si eres más adulto mayor, es decir, de 65 en adelante, que ya no se considera mayor tampoco, es decir, se considera adulto mayor. Si vosotros no sé si entrenáis a mucha población de más de 70 años, por ejemplo, No pero mucha, pero sí que tenemos gente, por ejemplo, tenemos una señora que tiene 81 años. pues, por ejemplo, para mí, ahora mismo, el momento de entrenamiento real con un profesional sería gente de 70 años o 65 años en adelante, porque ellos son los que más lo van a necesitar. Y de hecho, como en España hay una población mayor muy elevada, sería muy bueno que vosotros incluso o otros profesionales que estén escuchando esto piensen un poco en programas para esas personas, porque ellos sí que nos van a necesitar. Es decir, ellos sí, una persona a lo mejor de 25 o 30 años, enseguida, con unas adaptaciones anatómicas bien hechas, van a volver a estar en una situación normal. Pero fíjate que hay estudios ya muy chulos que con personas mayores de 65 años en adelante, estando 2 semanas parado, es decir, les paran totalmente y luego empiezan a entrenar con ellos. 4 semanas, 3 días de entrenamiento, es decir, 12 entrenamientos en un mes. Pues cuando pasa ese mes, todavía no han recuperado los niveles iniciales. Significa que van a tardar casi más de un mes o 2 meses en recuperar cómo han estado después de 2 semanas. Entonces, esas personas sí que creo que necesitarían un apoyo muy profesional. Sí, yo creo que ahora mismo para toda esa población es el momento en el que tienen que actuar, tienen que moverse, porque el problema es que, y más cuando eres una persona mayor, cuanto menos te mueves, realmente luego menos te apetece moverte, ¿no? Y es como has estado 2 meses sin moverte y ahora volverte a mover puede que te dé más pereza, pero realmente es el momento para quien tenga pues padres o abuelos que estén en esta situación, que les animen, yo creo, a hacer una mayor actividad física, que salgan más a caminar, que hagan incluso una actividad física de fortalecimiento, porque creo que pues en la tercera edad el hacer un trabajo de fuerza creo que es clave, creo que es el factor más importante Bueno, para ya lo estar estáis, activos, ya lo estáis tener un viendo. muscular. Ya lo estáis viendo en estudios de Mikel Izquierdo, es decir, él está con personas mayores, o sea, más de 80 años, y están entrenando fuerza y las mejoras que están teniendo a nivel de salud es espectacular. Por lo tanto, es cierto que lo difícil, lo bueno sería poder salir en la televisión y que la gente te viera para que entendiese la importancia. Lo que pasa es que, bueno, pues a través de los Instagram Live va mandando este mensaje. Pero sí que es cierto que yo como hijo, yo sí que me preocuparía más por decirle a mis padres, oye, ¿por qué no te haces unas sesiones de recuperación con estas personas, estos profesionales, en este caso con personal running, para mejorar un poco tu capacidad que has ido perdiendo en este tiempo? Pues oye, eso sería ideal. No por vender nada, sino porque es que ya se ha visto que a nivel de salud lo ideal sería tener ese programa de entrenamiento y de, ¿cómo lo llaman? Es que lo llaman, me saldrá el nombre, me llaman, ¿cómo lo llaman? Los programas de contramedidas del desconfinamiento, es decir, que son contramedidas. Como tú has perdido todo, tienes que tomar unas medidas para la pérdida de la función muscular. Entonces tienes que hacer algo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es que yo creo que la población mayor ahora mismo es realmente la más necesitada realmente de ejercicio, porque creo que también eso va a derivar en que a nivel de salud estén mejor, incluso pues mejore incluso su sistema inmunológico también con todo esto. No sé Mm. si puede haber estudios en este sentido o no que tú hayas visto, pero creo Sí, que creo que puede ser una de las claves también para pues para combatir
este virus que está comprobado que a cuanto más edad, pues más afecta, pero entiendo que no afectará lo mismo Sí, a hay una mucho. persona de 80 años que esté físicamente muy activa que a una persona de 80 años que esté tirada en una cama. A ver, hay muchos factores del virus y además se está viendo que afecta y cada vez se sabe más, va afectando en función de muchos parámetros de salud. Si tú tienes más riesgo, es decir, esto es lo que se habla de las papeletas, ¿no? Si tú tienes diabetes, si tienes problemas cardiovasculares, si tienes un síndrome metabólico, pues vas aumentando probabilidad de riesgo. Entonces, bueno, yo lo que sí que os diría, Viti, a ti y a Chiqui, en personal running y todos los vuestros entrenadores, es que intentéis también, de alguna manera, frenar un poco el ímpetu de la gente. Es decir, la gente va a querer ir muy, muy, muy a tope. Es Sí, decir, eso sí me pasa. va a querer volver siempre al cuando ha terminado, y es decir, y posiblemente no esté igual. Entonces, es mejor ir muy progresivo ahora, es decir, ir muy, muy progresivo, porque además tú piensas que cuando hablan el lunes en la casa esa del retiro, el retiro de Madrid, no sé si estará viendo alguien de otro país, pero el retiro va a estar, eso va a parecer, no sé, la feria de abril, ¿sabes? Eso va a ser pues como una fiesta a lo grande, ¿no? Va a estar todo Madrid ahí metida. Bueno, el Retiro o la Casa de Campo o el Parque Juan Sí, Carlos entonces, I. ¿Sabes lo bueno, Javo? claro, Es pero la que casa de campo. en principio el lunes abren también las terrazas. Entonces la gente se va a repartir un poco entre las terrazas de los bares y el Retiro, ¿no? Creo que Ah, al bueno, menos van a aliviar un poco. van a compensar. Sí. No, ahora es un proceso, ya te digo, que va a ser un proceso complicado, porque es eso, la gente ahora tiene muchas ganas de salir, también pueden ganar un poquito de peso. Si empiezan a ir a las terrazas y tienen muchas ganas, pues también hay que controlar esa emoción de tomarte tus cervezas con tus tapas y demás, porque, bueno, no significa que no lo puedas hacer, es decir, hay que vivir, ¿no? Pero que Sí, tengas claro. seguridad y sobre todo que no perjudiques a tu cuerpo, es decir, que no lo dañes. Bueno, ya que la capacidad que tenemos ahora de poder movernos, pues que lo hagamos pero con sentido común. Eso es. Y nada, y sobre todo, nada, me parecía que se había cortado, se había quedado ahí como parado. Bueno, también por cerrar un poco este tema, sobre todo, pues un poco concienciar a la gente de que realmente el sedentarismo y los malos hábitos de vida, aunque creo que la gran mayoría de la gente lo sabe, pero que este estilo de vida de gente sedentaria, que parece que me da un poco igual porque tengo 25, 30, 35, 40 años, que eso a la larga puede tener unos problemas derivados bastante altos como pueden ser pues la colesterol, hipercolesterolemia o hipertensión o bueno, o muchos de estos factores que creo que cuando somos jóvenes quizás no tenemos tan en cuenta y que eso nos va sumando piedras en nuestra mochila y que lo podemos pagar luego a medio o largo plazo cuando estemos ya con 50, Pues, 60 o 70 años. pues claro, a ver, yo entiendo que la gente de a pie que no ha dedicado a lo mejor a estudiar esta parte, pues no lo entienda, pero tú, mira, yo siempre lo pongo, un ejemplo muy sencillito. Tú, Viti, por ejemplo, yo creo que en una prueba de esfuerzo tuya, a lo mejor tu consumo de oxígeno pues debe estar en 60 y tantos mililitros por minuto, que eso Sí, 70. significa la capacidad. 70, ¿no? Por la capacidad que tú tienes de captar oxígeno, transportarlo por tu cuerpo y que los músculos lo utilicen, ¿vale? 70 mililitros. Pues una persona sedentaria, yo con las personas que trabajo que tienen exceso de peso, tienen 23 mililitros, 23, 25 mililitros. ¿Qué significa eso? Tú estás aquí, ¿vale? Y ellos están aquí. Aquí, vamos a ver. Si cuando llegamos a los 30 años, aproximadamente 35, el cuerpo humano lo que hace es que va a ir disminuyendo sus capacidades, tú que tienes 70 vas a ir disminuyendo así, pero la gente que tiene 30 va a ir aquí. Entonces hay un tope que te vuelves, pues de alguna manera, disfuncional, por así decirlo, porque que vas a necesitar, vas a ser totalmente dependiente de alguien. ¿Por qué? Porque no vas a poder casi caminar sin un Claro. taca-taca, no vas a poder casi moverte, ni coger una bolsa, ni subir a un primer piso. Entonces,
¿realmente hay que meter miedo? No, yo siempre digo que lo importante es el conocimiento. Hay que enseñar a la gente que eso ocurre y que está ahí, que no pasa nada, pero que tomen responsabilidad frente a su salud. Sí, eso es. Sí, al final uno de los grandes problemas de todo esto es el desconocimiento, ¿no? Que la gente no sabe realmente lo que puede derivar. Hay veces que somos conscientes y nos da igual, ¿no? Que, por ejemplo, pues como lo somos con Bueno, el tabaco. yo creo que la gente sí sabe. No A te he ver, yo escuchado, creo que perdón. la gente sí que sabe. Perdona, yo es que a ti te oigo entrecortado, te pierdo de vez en cuando la señal, pero que, te decía, Viti, que yo creo que hay gente que sí que sabe realmente que lo que está haciendo no está bien. Lo que pasa es que el cambio, el cambiar requiere mucho, una integración muy grande. Significa que le va a costar mucho porque tiene que dejar de hacer cosas que tiene automatizadas. Es decir, si tú sales ahora, por ejemplo, a las terrazas y tú lo que estás acostumbrado es a tomarte tus cervecitas con tu tapa, tienes que ser muy consciente para decir, mira, voy a tomarme una cerveza, luego me tomo un botellín de agua, luego una cerveza, luego un botellín. ¿Por qué? Porque así voy a reducir mi ingesta de alcohol y la voy a ir reduciendo progresivamente. ¿Significa que Claro, yo no creo puedo que tomar alcohol? Pues hombre, sí. yo pues ahí la gente toma sus cervezas y yo también y no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Lo que pasa es que tienes que ver que si lo haces todos los días, pues progresivamente y mantenido en el tiempo, pues vas a causar un daño. Efectivamente, yo creo que aquí la clave con estas personas bueno, que tienen un mal estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que no es saludable, yo creo que la clave aquí es intentar ir metiendo lo que son los cambios muy poco a poco. No puedes pasar de estar aquí de excesos a no hacer absolutamente nada, ¿no? Pues creo que hay que ir, pues bueno, lo que tú dices, pues en vez de estar una cerveza y tomarte 10 cervezas, pues tómate una así, una agua, una así y una agua, ¿no? O en vez de Lo no que, hacer lo que nada, pues ve llama ahí, hay una psicóloga con la que yo trabajé mucho tiempo que se llama Manuela Rodríguez Marote, que ella es especialista en temas de alto rendimiento e incluso no solo en deportistas, sino en empresas, ¿no? Con directores y demás. Y ella siempre habla de los hábitos ganadores, ¿no? Que a mí es un término que me gusta mucho, porque significa que un hábito ganador, salir todos los días a pasear y hacer más de 10.000 pasos. Otro hábito ganador, incluir verduras en todas las comidas de la semana. Otro hábito ganador, tomarte 2 piezas de fruta al cabo del día. Pues todos esos hábitos ganadores, cuanto más tengas, más salud. Entonces, centrarte más en eso que en lo que yo me tengo que quitar es mejor, porque la gente está acostumbrada a decir, es que me vas a quitar la cerveza, me vas a quitar el pan, me vas a quitar el no sé qué. Y yo no sé, Viti, yo me tomo mis cervezas también y me tomo mi yo también. vinito con mis amigos. O sea que lo que pasa es que no lo hago todos los días, pero eso sí, yo te digo que cuando salga y si algún día quedo con vosotros y os veo por Madrid, pues me voy a tomar una cerveza y voy a brindar con vosotros por la vida, ¿sabes? Y me voy a tomar una, a lo mejor, y ya está, y me voy a casa tranquilamente. Y luego durante toda la semana no me vuelvo a tomar ninguna. Y estoy con mi agua aquí tranquilamente por mi tarde charlando con vosotros. Claro, eso es, intentar poco a poco ir ganando esos hábitos de vida un poco más saludables, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora por pasar un poco de este tema de todos los problemas un poco de salud, quizás empezar a meternos un poco más con la actividad física, ¿no? ¿Qué tipo de actividad física sería más aconsejable? En este caso, primero vamos a hablar de actividad física aeróbica, pues para este tipo de gente que haya estado realmente parada durante la cuarentena. Pues mira, yo creo que estas primeras semanas, vosotros que vais a abrir ahora más ahora, por ejemplo, el centro, lo que hay que centrarse mucho en esa vuelta a la adaptación anatómica que nosotros nos han enseñado, ¿vale? Mucha gente nos pregunta, ¿qué significa una adaptación anatómica? Y es prepararse para entrenar. Eso es lo que significa una adaptación anatómica. Me voy a preparar para volver a entrenar.
¿Cuándo voy a volver a entrenar? Cuando estés preparado. Significa que, por ejemplo, ahora tienes que hacer todo un proceso un poquito más lento, que normalmente va a durar 3 semanas, gente que está entrenada, y 5 o 6 semanas, gente que está más sedentaria. Y a partir de ahí ya voy a poder empezar a entrenar con cierta seguridad. Porque la adaptación anatómica, uno de los objetivos que tiene es evitar que yo me lesione. Sí, significa que lo que va a preparar es a nivel muscular, a nivel cardiorrespiratorio, a nivel de la carga que voy a hacer a los tendones. Entonces, si yo voy progresivo, posiblemente luego dentro de 3 semanas, 4, voy a poder entrenar bien. Si no, si lo hago todo muy rápido, la probabilidad de que yo me lesione es mayor. Y te digo una cosa, en el momento en el que estamos, yo sé que estamos contentos por entrar en la fase 1, pero yo recomiendo que la gente no se lesione. ¿Por qué? Porque no es el momento de ir al hospital, ni lesionarse, ni estar peor todavía de lo que ya hemos estado. Sí, en estos momentos de atrás no era, sobre todo no era el momento de lesionarse, pero ahora tampoco. Nunca lo es, ¿no? Pero No, no son buenos momentos para tener no, pero lesiones. ahora, a- a- o sea, yo lo que digo ahora es a la gente que escuche esto y si son vuestros clientes sobre todo, es que tengan tranquilidad, que os dejen hacer. Es decir, que confíen en vosotros porque la progresión tiene que ser paulatina. Es decir, se ha visto ya que tiene que ser paulatina, porque si no luego pueden aparecer desde dolores en el tendón de Aquiles, perdón, en la cadera, la espalda. Tienen que volver a reajustar todo el sistema muscular. Es decir, que tiene que ser muy paulatino. Sí, esto nos ha pasado, ¿no? Porque ya venimos de unas semanas de vuelta a correr, sobre todo pues con la gente que llevamos más de running, ¿no? Que son runners. Con estos ya Mm. llevamos varias semanas y las primeras semanas pues pasaba precisamente eso, ¿no? Que tú le dices que tiene que hacer una sesión de media hora, muy suavecita y tal, o que la tiene que hacer dividida en dos sesiones de 15 minutos simplemente, para que no haya ningún tipo de estrés, para que los ligamentos no sufran, para que los tendones, sobre todo, que es el mayor problema, no sufran. Y te das cuenta que dices, bueno, te manda una sesión de 2 de 15 y dices, no, es que me puse a correr, pero es que me iba a quedar frío, y al final acabé haciendo 40 seguidos. ¿Cómo estás hoy? O sea, Bueno, pues ahora me duele un mismo poco, es el momento, ya lo sé, pero ya sabes, ya a lo todos sé. nos Yo, puede y ir además el el ímpetu deportista, y siempre estamos ahí intentando frenar. el, el- es que el deportista, bueno, pero nosotros también lo vivimos, es decir, tenemos ganas, tenemos muchas ganas, entonces es como que hay que frenarse un poco, hay que bajar el pie del acelerador. Entonces, es que es un momento sobre todo de eso, de tranquilidad, porque nunca antes habíamos tenido 2 meses tan parados. Claro. La gente que entrena normalmente, la gente que entrena, hay gente que era sedentaria, que llevaba siendo sedentaria toda su vida y la progresión la va a tener que hacer igual. Pero el que es deportista pocas veces ha estado 2 meses tan parado. El Entonces, otro día, creo que fue hace 3 semanas o así, que hicimos Chiqui y yo una charla también de la vuelta a correr y tal, y alguien nos decía, es como si hicieras una pretemporada, y yo decía, es algo a un nivel tienes que empezar a un nivel menor incluso que si estuvieras haciendo un trabajo de pretemporada, porque tú en una pretemporada a lo mejor has parado un mes, pero en ese mes te has estado moviendo, a lo mejor has salido algún día a correr de forma esporádica, a lo mejor has jugado algún día al pádel, has claro, hecho alguna otra cosa, ahora llevas 2 meses sin correr, sin hacer nada, sobre todo a la hora de correr, ¿no? Con el impacto. Entonces es más como si hubieras tenido una lesión que no te hubiera permitido moverte, a que como si hubieras estado de pretemporada. es eso, es una lesión. De hecho, es muy parecido a una lesión. Lo único que en una lesión tienes un proceso inflamatorio que va a intentar recuperar esa lesión y en este caso no la has tenido. Es decir, es un poquito menos que una lesión, pero muy similar. Eso es. Y nada, centrándonos un poco en tu especialidad, ¿no? Que es la obesidad. Eh, bueno, pautas un poco para que nos des un poco pautas de qué trabajo hacer con gente que realmente tenga obesidad. Ya no vamos incluso a sobrepeso, que bueno, gente con sobrepeso pues puede tener un reinicio de la actividad un poco más normal, pero creo que la gente con obesidad realmente que ya tiene un nivel superior, ya es un nivel superior al sobrepeso, creo que hay que ser
muy cauto a la hora de ir empezando. Entonces, nada, que nos cuentes un poco pautas sobre este tipo de ejercicio de esta gente. Vale. Bueno, pues lo primero, aceptar y ser consciente de lo que hemos dicho, ¿no? De que hay que ir hay que ir tranquilo. Entonces, lo que se ha visto en el confinamiento es que gente que estaba en sobrepeso ha pasado a tener un exceso de peso, pues una obesidad tipo 1 que se llama, y así han ido subiendo en escalones algunas personas, ¿vale? Entonces hay que saber de dónde parto, ¿vale? Luego, mi recomendación, que si se puede, que se pierda algo de ese peso. ¿Por qué? Porque se ha visto que una reducción pues, de un 5% de esa grasa corporal evita casi un 10% de lesiones. ¿Vale? Entonces, sería importante reducir la carga. Y otra cosa es la intensidad del ejercicio. A mayor intensidad, mayor carga mecánica. Significa que el impacto va a ser mayor. Entonces, también hay que intentar evitar eso. Yo siempre digo que hay muchos programas de corredores novatos, es decir, que se inician en la carrera, que tienen un exceso de peso, que empiezan casi siempre con los cacos, es decir, con caminar, correr, y hacen como programas de 9 semanas. Es decir, estamos hablando de 2 meses y medio, 3 meses y medio, de una progresión de ir corriendo, caminando, cada vez voy corriendo un poquito más, y entre medias de esos entrenamientos, lo que yo metería, a mí me gusta mucho el circuito, ya eso siempre lo digo, siempre en todas las charlas digo que a mí me gusta mucho entrenar, pues imagínate que haces, corres, y cuando estás caminando, en algún momento que estás caminando, les proponéis algún ejercicio de fuerza, ¿vale? Entonces, hay que trabajar la fuerza específica de los que yo siempre llamo eslabones débiles, tanto la planta del pie, con pelotas, foam roller y demás, el tobillo con gomas. Normalmente tú lo sabes bien y habéis hecho ejercicios, porque yo os he ido viendo que habéis hecho ejercicios con goma del tobillo. Los típicos Algunas sentadillas también sería interesante de hacer si es que pueden y saben. que hay Tú veces también que, has hay hecho, veces yo que te he visto que has ido haciendo algún vídeo. Sí, sí, hay veces que nos perdemos. Tú también has estado haciendo ejercicios donde ibas con el tobillo trabajando con fuerza de impacto en el suelo. Entonces, Exacto. todo ese trabajo es muy interesante para volver otra vez a entrenar. Entonces, lo interesante es combinarlo con una correcta alimentación, con un buen nutricionista, es decir, con un dietista nutricionista que esté especializado a lo mejor y que yo siempre digo, esto sí, que sepa de entrenamiento. Es decir, si no ha entrenado nunca ese entrenamiento, es que esto es una cosa que creo que es de lógica. Si el nutricionista nunca ha hecho carrera, no sabe qué tipo de entrenamiento se hace, yo creo que mejor buscar otro nutricionista que sí que sepa qué tipos de entrenamiento vais a hacer y que ajuste muy bien a lo que vosotros soléis hacer, ¿vale? Sí, vamos, eso es clave, porque por mucho que sepas de nutrición, si realmente, incluso aunque tengas conocimientos teóricos de entrenamiento, si tú no has vivido en tus carnes lo que pasa cuando sales a correr, a lo mejor que mucha gente te pregunta, pues, correr en ayunas o correr después de haber comido X, si no sabes realmente lo que pasa cuando dices, voy a ponerme a correr en ayunas o en hacer un ejercicio en el gimnasio, un HIIT en ayunas, o aunque no sean ayunas, con una mínima ingesta por la mañana, no Eso, sabe, no vas a poder pautar algo realmente claro. adecuado, ¿no? Porque no sabes a lo que te vas a enfrentar porque nunca lo has vivido, es muy O sea, complicado yo pautar ese algo. sería mi mensaje ese sería mi mensaje a los nutricionistas que entrenen y también a la gente que tenéis que son deportistas, que busquen tanto a un nutricionista que tenga conocimientos deportivos como luego con vosotros, pues que se dejen bajar un poco el ritmo, que ahora es importante bajar un pelín, solo un poco. Sí, todos tenemos mucha prisa, pero creo que es Entonces, bueno, importante pues esa sería. ahora más que nunca tener paciencia.
Luego también hay otra cosa que va a haber que trabajar, Viti, y esto no se está hablando mucho, y es la sensación de miedo. Es decir, vosotros cuando vayáis al retiro os vais a cruzar con mucha gente y ahora hay mucha desinformación o información, como quiera llamarlo, frente a lo que puede ocurrir. Entonces, yo a vosotros os diría que tuvierais mucho cuidado por rebrotes que pueda haber o que tengáis cuidado con eso, porque no se sabe tampoco. Entonces, todos hablamos mucho. Yo siempre digo que hay que ser cauteloso. Cuando no sabes, esto es muy nuevo para nosotros y solo hay que escuchar a los médicos que están especializados o virólogos o infectólogos joder, pues oye, tienes que intentar de alguna manera decir, oye, tranquilidad porque esto que estamos viviendo es algo muy novedoso, muy nuevo y vale, yo quiero tener mi vida como la de antes, pero es que a lo mejor no puedo tenerla ya. Es decir, a lo mejor hay que esperar unos meses. Entonces, yo creo que no hay que meter miedo, pero sí que hay que tener sentido común. Yo veo mucha gente que no tiene sentido común cuando salgo a la calle. De hecho, cuando Muchísimo. salgo a primera hora de la mañana, a las 7 menos cuarto de la mañana, porque sé que no hay nadie. Entonces, luego por la tarde, cuando salgo, ya me cuesta mucho, porque veo, pues, no sé, mucho, se te acerca mucho, hay gente sin mascarilla, y digo, pero si es que no sabemos cómo. Entonces, ese componente psicológico hay que trabajarlo también. Sí, realmente yo creo que también influye mucho lo que tú dices, que hay mucha desinformación o sobreinformación, porque con todo esto de las mascarillas, por ejemplo, o la distancia que tienes que dejar entre una persona y otra, si vas corriendo, que tienes que dejar 5 metros o 10 metros, por un lado te dicen, no puedes ir corriendo al lado de alguien o no, o intenta no quedarte a menos de 5 metros de alguien si vas corriendo detrás de él, pero por otro lado te dicen, no, es que al aire libre las evidencias de que se pueda propagar son prácticamente nulas a no ser que estés con alguien durante un tiempo de 15 minutos. Entonces, por un lado te dicen una cosa, por otro lado te dicen otra y claro, a la gente también pues le vuelven loco, ¿no? Por eso creo que por eso creo que lo más interesante, ya, pero mira, Viti, ante eso, lo más interesante es ser cauteloso, porque Sí. ¿cuánto tiempo puedes estar siendo cauteloso? ¿Otro mes que tengas que estar entrenando en una situación que a lo mejor no es como la que tú quieres? No, pues otro mes, qué más da. Entreno una hora donde hay menos gente, entreno aunque sea en vez de una hora, entreno 40 minutos, intento irme por ejemplo, la casa de campo va a ser mucho mejor que el retiro. ¿Por qué? Porque el espacio es 1000 veces más grande. Exacto. Y además habrá menos gente porque el retiro es en el centro de Madrid y la casa de campo ya está un poco más retirada, ¿no? Habrá gente, pero la aglomeración de gente no creo que sea ni muchísimo menos parecida. Claro. Entonces, bueno, el tema de las mascarillas, pues bueno, ha salido el gente especialista en temas dentro del mundo de medicina del deporte que dicen, bueno, no se aconseja entrenar con mascarillas, ¿no? Pero es lo mismo que digo yo siempre, si es que si no hay estudios todavía, no han hecho, hay una persona que se llama Johnson, que es un investigador que tiene muchísimas cosas hechas con temas de mascarillas y demás, y respiradores también con médicos y enfermeros, y habla le pone como 8 puntos, pero en ninguno de ellos lo que dice es que limita la intensidad de tu trabajo. Y lo que sí que es cierto, Viti, es que cuando tú utilizas una FFP2, que aprieta mucho más, ¿vale? Y el volumen que tú estás haciendo, pues cuesta mucho más. Aquí hay un volumen que se llama un volumen muerto, como tú estás produciendo CO2, ¿vale? Pues eso puede ser perjudicial porque, claro, si tú produces Claro. CO2, lo vuelves a inspirar y lo estás introduciendo en tu cuerpo, pues se pueden producir problemas. Ahora, también sigo diciendo, depende de la intensidad, depende del tiempo que estés entrenando y depende de la mascarilla. Si tú llevas una quirúrgica no es lo mismo que una FFP2, ¿eh? Porque la quirúrgica, por aquí se te sale el aire, por aquí también, por aquí también. O sea, que luego hay que saber interpretar todo lo que se lee. Sí, yo la FFP2, por ejemplo, nunca la he probado, pero yo cuando salgo a correr, que voy con la mascarilla, yo normalmente, sobre todo al principio, la llevaba más.
Y si voy haciendo un ejercicio aeróbico suave, no noto que me falte el aire. Puedo ir haciendo la carrera sin problema. O hoy, por ejemplo, que he tenido que ir a la oficina y he ido con la bici, voy con la mascarilla y no noto que me falte el aire. No, pero Mira, cuando meto un poco más de intensidad, ahí sí que noto que ya no soy capaz de coger el mismo oxígeno y necesito quitármela un poco. pero no significa que no seas capaz. Lo que pasa es que la carga mecánica que tú estás necesitando es mayor, porque porque tienes que vencer una resistencia, ¿vale? Y claro, y el volumen por litros por minuto es mayor. Ahora, hay un documento que si quieres os lo pasaré en el enlace por si lo quieres pasar a la gente, de un chico que se llama Agustín Guardiola Vera, que ha hecho un documento espectacular de las mascarillas y se ha visto o sea, es decir, a expensas, esperando que un grupo de investigación te muestre datos reales de qué es lo que está ocurriendo a diferentes intensidades, lo que están aconsejando es, oye, entrena a baja o moderada intensidad y te dicen, pero no te pongas mascarilla porque crea hipoxia. Yo sigo diciendo, o sea, hay que saber realmente leer bien esa frase porque, bueno, pues la FP2 todavía con intensidades podría producir, pero la quirúrgica que sale aire por todos los lados, habría que ver la saturación de oxígeno, que es un cacharrito que se pone aquí en el dedo, y ver qué es lo que está ocurriendo y ver si ocurre lo mismo con una persona de 40 años a con una de 60, ¿sabes? Que no es lo mismo. Entonces, Ya. bueno, pues con cautela. Yo diría que tú, Viti, haces bien poniéndote la mascarilla quirúrgica. Yo también me la pongo, ¿eh? O sea, decir, yo ahora a día de hoy prefiero ser más precavido que lo otro. Ahora, también es cierto que no entreno 2 horas y no entreno intenso, ¿eh? Es decir, no me Claro. hago un hit con la mascarilla. Claro, y sobre todo, bueno, que Y para la, hacer y la, ejercicio FF, la suave, FFP2 agobia y ahora que hace calor más. sí, y eso, que para hacer el ejercicio suave la puedes llevar y simplemente, o la puedes llevar quitada, pero cuando veas aglomeraciones, pues te la pones y ya está, ¿no? Yo creo que es un, tampoco por ir 10 Ahí 15 está el 30 problema segundos. de que tocas y... Sí, eso sí. Eso sí es verdad, Entonces, pero tampoco claro, sabes realmente si como es no estamos contaminado o no. acostumbrados, como no estamos acostumbrados, como no estamos acostumbrados a esto, pero lo que sí que parece o podría darse es que podamos tener momentos puntuales de rebrotes, por lo que se ve no en la televisión, sino lo que están viendo un poco a nivel de ciencia, que puede haber rebrotes, pues es interesante entrenar. Es decir, y por eso yo decía muchas veces que era interesante entrenar en casa y decir, bueno, pues entrenaba 15 minutitos, veía cómo me ponía la mascarilla, veía cómo me incomodaba, pues si hacía mucho calor. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento más. O sea, es decir, si a lo mejor dentro de 2 meses nos vuelve a tocar estar otra vez más preocupados por esto, pues ¿por qué me preocupo tanto por hacer 4 series a 3:30 y no me preocupo más por adaptarme bien a la nueva situación? Porque posiblemente a lo mejor en el futuro me va a tocar entrenar en una situación que desconozco, ¿no? Sí, totalmente. Y nada, como veo que ya, ¿Me oyes, bueno, Viti? siempre. Sí, sí, te escucho. Lo que pasa es que hay veces que se te queda como, sobre todo se te queda un poco como parada la imagen, pero el sonido Ah, te sigo escuchando, vale. ¿vale? Entonces, en principio de sonido te escucho bien, pero la imagen hay veces que se queda ahí un poco entrecortada. Y el sonido a veces, pero muy, muy poco. Pero te puedo seguir entendiendo perfectamente. Y nada, pasamos si quieres, estábamos hablando un poco del trabajo aeróbico. Y yo creo que, bueno, como hemos adelantado antes, yo creo que el trabajo clave también es el trabajo muscular. Hemos hablado antes de la importancia del trabajo muscular en personas mayores y en este caso que estábamos hablando de personas con obesidad, supongo que tú entiendes que también el trabajo de fuerza pues es imprescindible y no sé si crees que es más importante incluso que el trabajo aeróbico o en qué porcentaje crees que es que tiene importancia uno o el otro con respecto a personas con obesidad. A ver, Viti,
¿Me escuchas? Pues te ha sido la imagen, pero te he entendido la pregunta. Vale. Pues mira, a ver, para mí la fuerza es la base de todo, ¿vale? Es decir, la fuerza se debe trabajar sí o sí. Hay gente que no le gusta, entonces tampoco creo que haya que obligar a nadie a entrenarla, pero sí que entienda que... Espera, ¿me oyes, Viti? Ahora. Vale, pues eso, que decía que la base, el entrenamiento de fuerza es fundamental. Es decir, que yo lo intentaría incorporar siempre que pueda. Pero el siempre que pueda significa que la persona acepte que tiene que hacer fuerza. A lo mejor no le gusta nada, entonces yo nunca me gusta obligar. Siempre me gusta dar motivos. Entonces, perdona, que estoy escuchando a Chiqui y demás, que yo ya me he quitado el wifi, he empezado con el 4G, ¿vale? Que digo que, por ejemplo, yo entrenaría siempre fuerza y intentaría entrenar sobre todo toda la estructura que te va a mantener, sobre todo la que va a mantener para que tú puedas correr bien, porque cuando tú te vas cansando, lo que vas haciendo es que te vas inclinando o vas perdiendo toda esa eficiencia de carrera. Entonces, hay que trabajarla. Bueno, pues claro, pero si la persona no quiere, ¿qué le haces? Le pones una pistola y le dices que no, que yo sé que tú tienes que hacer las cosas y ponte a hacer plancha o ponte a hacer sentadillas. No, es imposible. Es decir, bueno, pues explicárselo como hacéis vosotros, hacéis talleres, hacéis cosas donde vais formando. Realmente vosotros estáis educando a vuestros deportistas. Entonces, cuando la persona sabe que tiene que hacerlo, pues ya está, pues empieza a tener un motivo por el que tener que entrenar fuerza. Ahora, no quiere, la pregunta es ¿por qué? ¿Tiene miedo? ¿Le da vergüenza? No sé, Sí, depende de muchas cosas. yo te digo un poco nuestra experiencia, ¿no? Muchos de los clientes con los que entrenamos online, sobre todo, tú le mandas su plan online de toda la semana, le has puesto pues 4 sesiones de carrera, tiene otras 2 de fuerza, le preguntas qué tal ha ido la semana y te dice, bien, todo hecho. Dice, vale, perfecto. Le haces la siguiente pregunta, le dices, pero el trabajo de fuerza también, dice, bueno, eso no, pero es que no me dio tiempo porque tú no sé qué, pero él en su cabeza tiene su pensamiento de que lo ha hecho todo porque ha hecho las 4 sesiones de carrera, pero no ha hecho Ya. las 2 de fuerza, pero en su cabeza es como que no eran importantes, daba igual. La carrera, Pero, que es lo que yo hago, es correr, lo he hecho. Entonces, claro, tú pero intentas porque convencerle de eso, ¿no? Pero es complicado porque a la gente, pues bueno, le da pereza y sobre todo piensa que no va a ser tan importante como lo otro. bueno, pues de hecho, lo que pasa es que eso ha pasado siempre, Viti? Es decir, porque no hemos sido capaces nosotros como profesionales, también creo que es una responsabilidad nuestra, intentar mandar un mensaje a la población y a través de revistas, a través de vuestros entrenamientos, de hacer entender el motivo por el que el entrenamiento de fuerza es importante. En una maratón, por ejemplo, la gente que se prepara una maratón o que se prepara un triatlón, si no entrena, no hace un entrenamiento de fuerza, va a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque a partir de cierto momento la musculatura implicada es que es fundamental que esté trabajada para mantener bien la eficiencia de carrera. Entonces, Viti, hay miles y miles de documentos científicos que exponen la importancia de la fuerza para la mejora de la carrera. Ahora, tenemos que saber llevar esa ciencia a la sociedad. Y yo creo que estamos empezando, es decir, estamos en la primera fase. La gente todavía no entiende bien esas cosas y nosotros no hemos sido capaces de explicarlo bien. O sea, yo creo que hay que salir de vosotros, vuestro trabajo o incluso el que yo estoy haciendo. Yo he salido de un laboratorio de fisiología para empezar a divulgar ciertas cosas que la gente no conocía, pero necesita un recorrido, necesita un tiempo y necesita que la gente escuche y también desaprenda cosas que le han contado antes que no son ciertas. Sí, porque bueno, al final en las revistas te pone que Kipchoge hace
200 kilómetros a la semana, pero no te pone que a lo mejor hace 7 sesiones de fuerza a la semana, porque se mete Claro, una hora de fuerza todos los días en el gimnasio, pero te pone que hace 220 kilómetros. Entonces la gente pero se queda bueno, con eso. claro, pero de todas maneras, Viti, ahora estamos en una época donde el entrenamiento de fuerza es la moda, ¿vale? Entonces está cogiendo mucho interés. Y de hecho, hay mucha gente que entrena fuerza que piensa que si no entrenas fuerza no estás haciendo nada. Y es mentira, es decir, el entrenamiento aeróbico también mejora mucho las capacidades físicas. Lo que pasa es que tiene pues diferentes variables. Entonces, la combinación de ambos es lo que va a hacer que realmente sea efectivo. Y hay gente que tiene que entrenar más fuerza y gente que tiene que entrenar más aeróbico. Pero ¿quién toma esa decisión? Posiblemente los especialistas que cuando hacen una valoración dicen, ah, pues mira, contigo voy a intentar entrenar más fuerza porque creo que es lo que te va a hacer mejorar el rendimiento o el ritmo de carrera o ritmo de competición. Sí, totalmente. Y bueno, y sobre todo decir también un poco a la gente que, porque siempre la gente asocia como el entrenamiento de fuerza con un entrenamiento en el gimnasio y hay gente que dice, joder, también me da pereza ir al gimnasio a entrenar y por supuesto que no hace falta ir a un gimnasio para entrenar fuerza. A lo mejor para entrenar fuerza a un nivel de hipertrofia tal que necesites una gran cantidad de peso, puede, pero tú puedes hacer un buen trabajo de fuerza prácticamente sin material, con autocarga o con un material muy, muy sencillo. Entonces, bueno, sobre todo pues Y de quitarle hecho, un poco el miedo a la gente y el reparo de es que no quiero ir a un gimnasio a hacerlo. Viti, muchas veces, por ejemplo, los corredores de montaña entrenan la fuerza específica en montaña. Es decir, Claro. que a través de cuestas, que la inclinación también hace trabajar la fuerza específica. Entonces, bueno, hay formas que los especialistas conocemos y que, bueno, que podemos ayudar. Aquí, por ejemplo, hay un compañero o una compañera que dice que los ejercicios de fuerza le habían ayudado a no lesionarse. Y, por ejemplo, es otra de las variables fundamentales que hace el entrenamiento de fuerza. Es lo que hemos dicho antes, te prepara para empezar a entrenar a un ritmo alto. Es decir, cuando tú, Viti, ¿a qué ritmo vas tú de competición normalmente? En una carrera de 10 kilómetros. Pues tú vas muy Ah, rápido. sí, 320, 330. Si tú quieres ir rápido, tu estructura muscular tiene que estar preparada para el impacto que le está generando. Entonces, la gente, tú que eres que tienes unas marcas buenas, tienes que estar preparado. Pero es que la gente que empieza, más todavía, porque tiene mayores riesgos, porque tú llevas toda la vida entrenando y tu estructura muscular está preparada, pero la persona que no lleva entrenando nunca, su estructura muscular debe entrenarse para empezar a coger ritmo, es decir, coger intensidad. Entonces es fundamental. Sí, y nada, y lo que te decía un poco de personas con obesidad, yo creo que también para todo el tema que no hemos hablado, que cuentes un poco la importancia de hacer trabajo de fortalecimiento, yo creo también para intentar aumentar su masa muscular, aumentar su metabolismo basal y que eso también favorezca la pérdida de peso, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí depende un poco de si lo que quiero es correr, a mí me interesa mejorar más los niveles de fuerza que mantener o aumentar la masa muscular. Es decir, una persona con obesidad muchas veces se dice que tiene poca masa muscular y muchas veces y no es así. Es decir, tú haces valoraciones y la masa muscular está bien. Lo que pasa es que no es capaz de generar fuerza. Claro, Entonces, no es el capaz de trabajo, mover esa cantidad de peso con esa musculatura. claro, depende del peso que tengas, pero si tiene 100 kilos, pues claro, tiene que mover 100 kilos esa persona. Entonces, la masa muscular está bien, pero no está preparada para intensidades. Entonces, es importante, sobre todo, bajar el exceso de grasa manteniendo los niveles de fuerza. Manteniendo los niveles de fuerza. Entonces, para eso hay entrenamientos específicos que vosotros sabéis perfectamente y que además ahora que tenéis el centro, pues yo sé que lo trabajaréis, pero súper bien y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo previo al propio entrenamiento de carrera, con intensidad. Si Exacto, tú no una haces de las ese entrenamiento de fuerza, el riesgo de lesiones también aumenta. Exacto. Nosotros con, bueno, pues con gente que te viene que tiene sobrepeso o tiene obesidad más aún, ¿no?
antes de, porque hay gente que bueno, quiere hacer una carrera de 10 kilómetros o quiere empezar a correr, pero tú le pasas pues su cuestionario, ves que tiene sobrepeso y demás, y lo que primero haces es, bueno, no vamos a correr o no vamos a correr tanto, vamos a ir corriendo muy poco y vamos mientras a hacer otro tipo de trabajo aeróbico sin impacto y un trabajo muscular que te prepare esa musculatura para proteger a tus articulaciones, sobre todo a tus tendones y demás, y que estén preparados para luego ya después poder empezar a correr, ¿no? Creo que es básico antes de empezar a correr con gente, sobre todo que tenga un peso elevado. Hay una cosa muy curiosa, Viti, que yo no sé si vosotros lo conocéis, y es que la gente que tiene obesidad, que tiene un exceso de peso, ¿vale? Se ha visto que también cambian el patrón de movimiento. Es decir, se ha estudiado la marcha de las personas que tienen exceso de peso y parece que amortiguan más. Es decir, el movimiento de impacto que suele haber con la carrera, ellos como que deslizan los pies, su fase cuando despegan el pie del suelo no lo despegan tanto, simplemente lo deslizan para tener menos impacto. Entonces, una de las cosas que se suele trabajar con ellos es las marchas nórdicas, por ejemplo. Sí, Se puede trabajar, está chulo y gusta mucho. sí, nunca había escuchado esto han producido como adaptaciones, ¿no? El hecho de tener sobrepeso produce adaptaciones de intentar disminuir el impacto. Tú Creo que fíjate que eso la es fase, consciente. claro, la fase de vuelo que tú tienes es mucho mayor que la fase de Sí, vuelo de una persona que tiene exceso de peso. Pero como intenta protegerse de ese impacto, lo que hace es que desliza el pie por el suelo, como que lo van arrastrando para no tener tanto impacto. Entonces eso también hay que observarlo, eso también hay que mirarlo. sí, ahí también lo que es la técnica de carrera también influye muchísimo, ¿no? Muchísimo. Lo que es enseñar a la gente a correr perfectamente, adecuadamente, ¿no? Y no hacer pues gestos que te pueden llevar a lesión, creo que es una de las claves que nosotros venimos haciendo siempre y que la gente piensa que no vale para nada. Cuando le pones a la gente a hacer ciertos ejercicios de técnica, me parece que quieres que tú hagas el pingüino en el parque y dices que no es para que hagas el pingüino, es que realmente es porque te va a ayudar, porque te va a mejorar en ciertas cosas. Ya, lo que pasa es que ahí también, Viti, yo una de las cosas que os digo es que, claro, hay mucha gente que tiene miedo a empezar a entrenar, que se siente muy observada. Entonces, una de las cosas que pasa cuando tú le llevas a una persona a lo mejor que tiene mucho peso a un sitio como el Retiro, donde hay mucha gente, es que se agobian porque Sí, piensan que les están mirando, porque piensan que nunca van a llegar al estado del compañero, porque nunca han estado en esa situación. Y si tú encima además le pides que empiece a hacer unas cucarachas que se llaman, o como dices tú, un pingüino, no se encuentran cómodos. Entonces, a lo mejor ese entrenamiento lo tienen que hacer en la sala vuestra de entrenamiento. o en su casa, ¿no? Gente que entrena O en online, su por ejemplo, casa, lo tiene que hacer dentro de su casa, simplemente esos ejercicios. o en su casa, en su casa. Hay un compañero Y que pone que no sabe si es por amortiguar o porque no tienen fuerza para mover el peso. sí, yo Pero creo que pueden ser las dos cosas, pero lo normal es que intenten protegerse también. Por eso también cambian el patrón de movimiento y cuando ya empieza a haber una distribución muy grande, empiezan a cambiar también, empiezan a girar, empiezan a hacer movimientos en este sentido. Entonces, bueno, sí, el patrón de movimiento cambia, por eso hay que trabajarlo. totalmente. Bueno, Javo, creo que nos va a cortar Instagram en breve, así que nos vamos a Venga, muy ir bien. despidiendo. Simplemente, pues, darte las gracias por pasar esta horita aquí con nosotros y bueno, pues A darnos vosotros. tus consejos y pautas. Y nada más, espero que os haya gustado. Nos quedan 25 segundillos si quieres decir algo. Pues escucha, un saludo muy, muy fuerte para vosotros, que tengo muchas ganas de veros. Enhorabuena por todo el trabajo que habéis tenido que hacer en rápido y que os he ido siguiendo, que creo que lo habéis hecho súper bien. Que le sigáis tanto a Viti como a Chiqui, que son unos cracks, y yo siempre les recomiendo. Y